Hola, bienvenidos a este episodio de nuestro podcast titulado México, una nación en construcción. Mi nombre es Dafne y hoy junto con mis compañeros Gutiérrez Oidor y Cielo González hablaremos de algo más que fechas o batallas. Vamos a pensar en quiénes han sido incluidos y quiénes han sido dejados fuera del proyecto de México a lo largo de la historia. Para entender lo que vivimos hoy, necesitamos mirar el pasado. Así que empecemos por el principio. ¿Qué pasó después de que México se independizó en 1821? Aunque se dijo que nacía un país libre y soberano, este nuevo México fue pensado principalmente para los criollos, es decir, los hijos de los españoles nacidos en América. Los pueblos indígenas, los afrodescendientes y muchos mestizos no fueron tomados en cuenta para formar el nuevo país. Sí se hablaba de unidad nacional, pero en realidad la diversidad de culturas fue ignorada, así como sus lenguas, tradiciones y formas de vida que los pueblos originarios habían conservado por siglos. Entre los ejemplos históricos está la Guerra de Castas. Pero, ¿a qué se refiere? Bueno, no todos aceptaron quedar fuera. En diferentes lugares del país hubo una resistencia indígena. Este ejemplo, llamado la Guerra de Castas, comenzó en 1847 en Yucatán. Los mayas se rebelaron contra el gobierno criollo y mestizo, pidiendo sobre todo respeto, tierras y libertad para gobernarse. Esta guerra duró más de 50 años. Así es, más de medio siglo. Aunque al final fue detenida, esta lucha dejó claro que los pueblos indígenas no estaban dispuestos a desaparecer ni quedarse callados. México siempre ha sido un país con muchas culturas, aunque por mucho tiempo se quiso imponer solo una forma de pensar, la de el México blanco, moderno, urbano y parecido a Europa. La identidad mexicana también está hecha de maíz, palabras en náhuatl, huipiles, bailes, ritos y mucha, pero mucha resistencia. Hoy entendemos que la diversidad no es un problema, sino una gran riqueza, y que ningún país puede avanzar si no incluye a todos sus pueblos. Entonces, queda una gran pregunta, o por decirlo así, dos. Hoy, más de 200 años después de la independencia, ¿todos somos parte del proyecto de nación? ¿O seguimos construyendo un México dividido entre los que toman decisiones o los que siguen luchando por ser escuchados? Hola, soy Cielo González y es un placer estar con ustedes. Después de escuchar cómo las rebeliones indígenas expresaron ese deseo de ser parte del país sin perder su identidad, ahora me toca hablarles de otro momento muy importante, la Revolución Mexicana. Aquí es donde el país intenta otra vez integrar a todos en un mismo proyecto nacional. Pero como van a ver, no fue tan sencillo, y aunque hubo avances, también hubo muchas contradicciones. Después de décadas de dictadura porfirista, México era un país profundamente desigual. Las grandes mayorías campesinas, indígenas y obreras vivían marginadas y sin acceso a derechos básicos como la educación, la tierra o la participación política. Esta exclusión histórica fue una de las principales causas de la Revolución Mexicana, que estalló en 1910 y dio paso a una de las transformaciones sociales más importantes del país. La revolución trajo consigo nuevas ideas sobre justicia social, equidad y nación. Por primera vez se reconoció que el pueblo indígena y campesino no solo era parte de la historia de México, sino también parte fundamental de su presente y su futuro. Sin embargo, este reconocimiento fue ambiguo.
Por un lado, se impulsaron políticas que buscaban integrar a estos grupos a través de la educación, la distribución de tierras y la inclusión en programas sociales. Pero por otro lado, esta integración se hizo muchas veces desde una visión centralista y mestiza, que intentaba homogeneizar la identidad nacional en lugar de valorar la diversidad cultural. El sistema educativo se convirtió en una herramienta clave para este nuevo intento de integración. Se expandió la red de escuelas rurales, se alfabetizó a miles de personas y se promovieron valores cívicos y nacionales que buscaban crear una identidad unificada. Sin embargo, esta unificación implicó en muchos casos la pérdida de lenguas, costumbres y formas de vida tradicionales, ya que se consideraban obstáculos para el progreso. También se promovió un tipo de cultura nacional basada en elementos mestizos: el charro, la china poblana, el mariachi, el español como lengua oficial. Todo esto creó una identidad de mexicanidad que excluía otras identidades, especialmente las indígenas y afromexicanas. A pesar de estas limitaciones, la revolución marcó un antes y un después en la historia del país. Se sembró la idea de que todos los mexicanos, sin importar su origen, debían tener un lugar dentro del proyecto nacional. Se avanzó en términos de justicia social y derechos colectivos, aunque el camino hacia una verdadera inclusión multicultural todavía tenía muchísimos obstáculos. Ahora, en esta sección, vamos a hablar sobre el proyecto de nación que ha existido en México, sobre la crisis y cómo ésta ha ido evolucionando y cómo ha tratado a la diversidad, con base en lo que nos dice el escritor, el investigador Manuel Millor Mauri. Él nos plantea que México no puede entenderse fuera del contexto latinoamericano, es decir, no podemos entendernos si no es como parte de un sur global, de un sur que ha sido totalmente oprimido, que ha sido marginado. Compartimos una historia marcada por fragmentación y por una lucha constante de independencia económica y por nuestra soberanía. A partir de la independencia, en la región latinoamericana se queda atrapada en una trayectoria descendente desde España y Portugal, en contraste con la expansión del norte de Estados Unidos, una diferencia estructural que ha generado gran desigualdad. En este contexto podemos analizar o explorar el surgimiento y la evolución del proyecto nacional mexicano, que tiene como base el nacionalismo y la búsqueda de un desarrollo autónomo. La Revolución Mexicana de 1910 y la Constitución de 1917 han sido eventos claves para la consolidación de nuestro Estado, formando parte de proyectos sociales y económicos basados en principios como la justicia social, la redistribución de la riqueza y la soberanía nacional. Sin embargo, actualmente estamos en una crisis económica, política, cultural y moral que pone en riesgo este proyecto que se planteaba inicialmente. Por ejemplo, se ha acentuado una brecha entre los principios proclamados por el Estado y las prácticas gubernamentales reales, marcadas por el tecnocratismo y la adopción de políticas neoliberales que han estado en gran auge realmente en todo el país y así como en todo el mundo, donde parece haber un cierto resurgimiento de posturas de extrema derecha. Esta tecnocratización ha desplazado mucho de la clase política tradicional y se ha debilitado el vínculo con sectores populares, sustituyendo la sensibilidad política por indicadores técnicos y cifras macroeconómicas que no necesariamente reflejan el bienestar social, por ejemplo el PIB en lugar del índice de Gini. También en el ámbito económico, temas como la crisis de deuda externa, la caída de los precios del petróleo, la fuga de capitales, etcétera, nos ha mantenido marginados realmente. Se han tomado medidas de ajuste como la reducción del gasto público, la privatización y la liberación comercial, entre otras. Pero desde una perspectiva cultural podemos advertir que hay una progresiva enajenación de la identidad nacional, contrario a lo que se planteaba en un principio para el proyecto de nuestra nación. Hay mucha influencia de modelos culturales ajenos a nosotros. Los valores y patrones de consumo en nuestra vida son incompatibles realmente. Esto profundiza la desarticulación social y desvanece la cohesión para sostener un proyecto común de nación. Dentro de la política exterior se nos señala que México ha mantenido una postura activa basada en la autodeterminación, el multilateralismo y la solidaridad con América Latina, como ya habíamos dicho, con esta identidad del sur global que nos identifica. Somos un espacio estratégico para el proyecto nacional hacia afuera y es necesario fortalecerlo desde adentro. Sin embargo, el autor, Millor, nos propone dos escenarios posibles ante toda esta fragmentación y la postura que ha tomado México. Por un lado, una profundización del modelo neoliberal, la dominación de la extrema derecha, la privatización, la apertura e independencia. Y por otro, la recuperación del proyecto nacional original, donde estaban planteados el fortalecimiento del Estado, la defensa de la soberanía, el impulso del mercado interno, así como el rescate de los valores históricos y culturales del país. Obviamente, el autor apoya esta segunda opción como indispensable para afrontar los desafíos del presente y futuro de nuestro país. En resumen, el autor nos expone cómo
podemos llegar a defender nuestro proyecto inicial de nación, consolidarnos y sobre todo valorar nuestra identidad histórica e ideológica, recuperarnos internamente en el sentido económico, social y cultural, con un motor de transformación que no dependa de modelos ajenos ni de intereses foráneos, es decir, hacer frente a todas estas estructuras como el colonialismo, el imperialismo moderno e incluso el capitalismo. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué opción tomarían ustedes respecto del plan de nación que tiene nuestro país? Para despedirnos de ustedes, recordemos ahora una de las frases más icónicas del subcomandante Marcos pronunciadas en enero de 2001. Somos viento, nosotros, no el pecho que nos sopla. Somos palabra, nosotros, no los labios que nos hablan. Somos paso, nosotros, no el pie que nos anda. Somos latido, nosotros, no el corazón que lo pulsa. Somos puente, nosotros, no los suelos que se unen. Somos camino, nosotros, no el punto de llegada ni de partida. Somos lugar, nosotros, no quien lo ocupa. No existimos, nosotros, solo somos. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Esperamos hayan aprendido un poco más de México, de su proyecto de nación, de la diversidad, la multi y la socioculturalidad que se encuentra en México. Muchas gracias.